Saludos, bienvenidos a este primer video del canal. En este video hablaremos del manejo apropiado de líneas en AutoCAD. Esta es la primera y más básica actividad que debes dominar apropiadamente en el programa. En la descripción del video encontrarás los ejercicios en PDF para que puedas practicar, así que vamos a la práctica. Como sugerencia personal, considera que una buena forma de aprender es ver el video y posteriormente tratar de hacer el ejercicio. Esta dinámica ayudará mucho a tu comprensión de manejo del programa. Empecemos viendo cómo generar líneas. Para esto nos dirigiremos a la ficha inicio, luego al grupo dibujo y encontrarás la orden línea. Tomaremos la orden y marquemos el primer clic. Debemos comprender este punto como el centro de un sistema de coordenadas. Verás que al desplazar el mouse se va generando visualmente la línea y esta es acompañada por una fina línea punteada, verás que la línea es punteada, que direcciona el sentido del ángulo. Verás que si desplazo el mouse hacia arriba del primer punto, el ángulo lo acompaña. En este caso me muestra que son 23 grados direccionados hacia arriba. Lo mismo sucede si desplazo el mouse hacia abajo. La línea está direccionada hacia abajo y el ángulo está a 43 grados direccionados el sentido de esta hacia abajo. Empezaremos la práctica haciendo un cuadrado de 100%. Voy a tomar nuevamente la línea. Para esto voy a tomar la orden línea, voy a hacer un clic y vamos a decir, este es mi punto 00, necesito hacer una línea hacia la derecha y esta línea será una línea de 100 unidades. Para pasar la información de distancia a ángulo debemos apretar el tabulador. Este botón se encuentra en la parte superior izquierda del teclado, dos botones abajo del escape. Es el botón que tiene dos flechitas. Voy a manejar el tabulador para venirme al ángulo. Estoy en la distancia, me dirijo al ángulo. Entonces, esta va a ser una distancia de 100 unidades, Tab a un ángulo de 0, Enter. En el momento que apretamos Enter, debemos comprender que estamos ingresando una línea y esta en este momento es una línea de 100 unidades. Ya sea que se vea muy pequeña o muy grande, es una línea de 100 unidades. En todo caso, en mi dibujo, en pantalla se ve muy pequeño, entonces debo dirigirme con el mouse. Voy a acercar el mouse hacia la línea, con la ruedita del mouse voy a ir acercándome y vamos a decir, en este momento este es mi nuevo punto 00 y necesito direccionar una línea hacia abajo. Entonces voy a decir, direccionando el mouse, direccionando el sentido del ángulo con el mouse, escribiré, esta será una línea de 100 unidades, Tab a un ángulo de 90 grados, una línea vertical hacia abajo. En este momento, este es el nuevo punto 00 del sistema y voy a dirigirme hacia la izquierda. Entonces, esta será una línea de 100 unidades, Tab a un ángulo de 180 grados, Enter. Nuevamente, en este momento, este es mi punto 00 y necesito generar una línea hacia arriba. Entonces, esta será una línea de 100 unidades, direccionando el ángulo hacia arriba, Tab a un ángulo de 90 grados, Enter. Y para terminar la orden línea, Enter. Si en algún momento me equivoco y necesito reiniciar o continuar con el diseño, como en este caso, asumiendo que eliminé estas líneas, puedo tomar nuevamente la orden línea, debo acercarme al punto final y deben esperar a que aparezca ese símbolo, ese cuadrado, referenciando un parámetro, en este caso el punto final, y además que verán que esto es acompañado con un cartel, punto final. Voy a hacer un clic y puedo continuar. Entonces, esta era una línea de 100 unidades de distancia, Tab a un ángulo de 180 grados, considerando el primer clic como el punto 00 del sistema, Enter. Nuevamente, considerando este punto inicial, voy a decir que esta será una línea de 100 unidades a un ángulo de 90. Enter. Y Enter para terminar. Bueno, con esto en mente podemos iniciar con la práctica 1. Este es un diseño que vamos a realizarlo solamente con líneas en las que mencionaremos distancias y ángulos. Todas las dimensiones están marcadas en el dibujo. Podemos empezar desde este punto. Esta será una línea de 160 unidades en un ángulo de 90. Voy a tomar una línea, voy a acercarme por acá, voy a empezar por acá y voy a decir, esta será una línea de 160 unidades, Tab a un ángulo de 90 grados, Enter. Considerando este mi nuevo punto 00, voy a direccionar el sentido del mouse hacia la izquierda y vamos a decir, esta será una línea de 45 unidades de distancia.
Entonces van a ser 45, tab a un ángulo de 0, enter. Este será mi nuevo punto 00, direccionaré el sentido del ángulo hacia abajo. Entonces esta será una línea de 30 unidades direccionados hacia abajo. Esta será una línea de 30 unidades, tab a un ángulo de 90, direccionando el ángulo hacia abajo. Voy a direccionar el sentido del mouse. Considera que no he vuelto a hacer otro clic, aparte del primero con el que inicié el diseño. Entonces el mouse lo estoy usando solamente para poder direccionar el sentido del ángulo, para nada más. Vamos a hacer la siguiente línea. Esta será una línea de 60 unidades a un ángulo de 0. Esta será entonces una línea de 60 unidades a un ángulo de 0. Enter. Voy a direccionar la línea hacia arriba. Esta será una línea de 30 unidades a un ángulo de 90. Entonces esta será una línea de 30 unidades a un ángulo de 90. Voy a direccionar la línea hacia la derecha, nuevamente al 45, la figura es simétrica. 45 unidades a un ángulo de 0, enter. Direccionaré la línea hacia abajo y vamos a decir, esta será nuevamente una línea de 160 unidades a un ángulo de 90, enter. Esta será una línea de 25 unidades, 25 unidades a un ángulo de 180 grados, una línea horizontal hacia la izquierda. Nuevamente esta será una línea de 60 unidades a un ángulo de 90. Enter. Este es mi nuevo punto, una línea para la izquierda, y esta va a ser una línea de 25 unidades a un ángulo de 180. Hacia abajo será una línea de 20 unidades a un ángulo de 90 direccionados hacia abajo. Hacia la izquierda será una línea de 50 unidades a un ángulo de 180 grados. Hacia arriba esto será una línea de 20 a un ángulo de 90. Para la izquierda esto va a ser una línea de 25 unidades a un ángulo de 180 grados. Hacia abajo será una línea de 60 unidades a un ángulo de 90. Y por último puedo cerrar la línea o podemos escribir una línea de 25 unidades a un ángulo de 180 grados. Enter. En la descripción te dejaré otro ejercicio también para que puedas practicar esto. Veamos otra forma de hacer líneas. Necesito hacer la práctica, el siguiente ejercicio, pero antes de eso consideremos lo siguiente. Estamos viendo cómo generar una línea en la que yo voy a partir desde la premisa que comprendo cuál es la distancia y el ángulo de la línea que voy a generar. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo yo no conozco la distancia y el ángulo, pero por otro lado conozco la línea que genera las proyecciones sobre los vectores que generan esta línea? Por poner un ejemplo, si selecciono las líneas verán y me acerco a una esquina verán que me muestran las dimensiones. Este es un cuadrado de 100%. ¿Qué pasaría si yo necesito generar una diagonal desde este punto hasta este punto, en el cual no conozco la distancia? El ángulo puede ser predecible, es una figura regular, es de 45 grados, pero en teoría el punto es que no lo conozco. Pero conozco las proyecciones que generaron esta línea. Esta es una distancia de 100 proyectado sobre el vector X, y esta es una distancia de 100 proyectado sobre el vector Y. ¿Sí? Es una distancia de 100 proyectado sobre el vector X y es una distancia de 100 proyectado sobre el vector Y. Entonces, yo pudiera generar esta línea entendiendo el ingreso de la información de esta como un vector, como una coordenada. Y la forma de registrar coordenadas es escribir las distancias primero en X, usar una coma como referencia de ingreso de información de una coordenada y luego la distancia en Y. Siempre en ese orden, la distancia en X, la distancia en Y. Considera que el AutoCAD es un programa que tiene un sistema de unidades propio donde puntos hace referencia a decimales y comas para el manejo de líneas estaría referenciando el ingreso de la información de una coordenada. Entonces, por ejemplo, para hacer esta línea, voy a borrarla y vamos a decir, voy a tomar una línea, me voy a acercar al punto final, voy a hacer un clic y voy a decir, no interesa el sentido del ángulo, porque voy a escribir la información. Entonces, considerando mi punto 00, voy a decir X, recordemos o consideremos que en un sistema de coordenadas, los vectores de orientación tienen sentidos. Sobre el vector X
hacia la derecha será positivo, hacia la izquierda va a ser negativo, y sobre el vector y hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. Entonces, teniendo eso en mente y teniendo en mente que primero ingreso la distancia en x y luego la distancia en y, vamos a decir, considerando el punto 0, 0, voy a direccionar esto hacia la izquierda, se está yendo hacia la izquierda, 100 unidades, ¿cierto? Entonces va a ser negativo, va a ser una línea de menos 100 unidades. Considerando el punto 0, 0, en y se está yendo hacia arriba, entonces será positivo. Esta será una línea de menos 100 en x, coma, en y 100, enter, y genero la línea. Por otra parte, si yo quisiera tomar la diagonal desde este punto, también mencionaría la siguiente actividad. Considerando este mi punto 0, 0, x va a ser positivo porque se está yendo para la derecha y y también será positivo porque se está yendo para arriba. Entonces esta será una línea de 100, 100, enter, ¿no? Y enter para terminar. Si quisiera hacer estas líneas considerando este punto y tomar la diagonal en este sentido, diría, x va a ser positivo porque se está yendo hacia la derecha y y será negativo porque se está yendo hacia abajo. Entonces esta sería una línea de 100, menos 100. En y va a ser menos 100 porque entiendo que se va para abajo. Enter. Y verás que las líneas coinciden en sus puntos. Hemos mencionado que no conozco la distancia y es correcto, porque si me acerco, verás que esta línea en este caso mide 141,42 y muchos decimales más, pero esta ha sido generada a partir de comprender que la proyección que se va generando en X y la proyección que se van generando en Y es de 100 y 100. Esta es una resultante, es un vector. Bueno, con eso en mente podemos empezar el siguiente ejercicio. No, era el ejercicio este de acá. Voy a acercar un poco el diseño para que podamos verlo todos o podamos apreciarlo mejor en pantalla y podemos comenzar desde un punto. Empecemos desde acá. Empecemos desde este punto. Entonces voy a tomar una línea de 30 unidades y la voy a direccionar hacia arriba. Bueno, voy a tomar entonces una línea. Voy a hacer un clic y vamos a decir, serán 30 unidades a un ángulo de 90, enter. Luego de eso, comprendiendo mi punto 0, 0, necesito hacer una línea en este sentido. Entonces voy a decir, en X son 40 unidades, la distancia que está proyectada hacia arriba, y en Y son 20. X es para la derecha, Y es para arriba, entonces esta va a ser una línea de 40,20. 40 positivo en X, 20 positivo en Y. Perfecto, me encuentro en este punto, tengo que hacer una línea horizontal de 20 unidades y esto es lo que vamos a decir. Serán 20 unidades a un ángulo de 0, enter. Luego de eso tengo que hacer otra vez, se repite la línea, verán, esta es una distancia de 40 unidades en X y 20 unidades en Y, entonces esta va a ser una línea de 40,20, positivo y positivo. Enter. Voy a hacer una línea hacia arriba de 50 unidades. Será una línea de 50 unidades, no es un 5, a un ángulo de 90. Enter. Voy a tomar una línea de 20 unidades hacia la derecha. 20 unidades a un ángulo de 0, tab 0, enter. Voy a tomar una línea de X va a ser positivo, porque se está yendo hacia la derecha, 30 unidades, y Y será negativo, 30 unidades. Entonces esta va a ser una línea de en X positivo 30, coma, en Y negativo, menos 30. Positivo en X, negativo en Y. Voy a direccionar la línea para abajo y vamos a decir, esta tiene una distancia de 20 unidades. 20 unidades a un ángulo de 90, enter. Voy a direccionarme para la derecha y vamos a decir que estas serán 40 unidades. Entonces esto va a ser 40 unidades a un ángulo de 0, enter. Voy a direccionar la línea para arriba y esta va a ser una línea nuevamente de 20 unidades. 20 unidades a un ángulo de 90, enter. Para hacer esta línea, esta también es una forma simétrica. Esta es una distancia de 30 positivo en X y 30 positivo en Y. Entonces serán 30 en X, 30 en Y.
Voy a tomar una línea hacia la derecha y vamos a decir, será una línea de 20 unidades. 20 unidades a un ángulo de 0. Una línea vertical hacia abajo de 50 es la misma línea que se está reflejando por esta zona. Entonces será una línea de 50 unidades a un ángulo de 90. Enter. Voy a tomar una línea de 40 unidades en X y en Y va a ser 20. X va a ser positivo y Y será negativo porque se está yendo hacia abajo. Entonces esta va a ser una línea de 40, menos 20 hacia abajo. Bueno, luego de eso voy a tomar otra línea de 20 unidades. 20 unidades a un ángulo de 0. Enter. Voy a tomar otra línea de 40 unidades hacia la derecha, positivo, y 20 unidades hacia abajo. Verán que es la misma figura, la figura es simétrica. Será entonces 40, menos 20. Voy a generar una línea hacia abajo de 30 unidades a un ángulo de 90. Voy a generar otra línea de 40 unidades. A un ángulo de 180 grados. Esta será una línea de 50 unidades a un ángulo de 90. Luego de eso, vamos a decir, en X, considerando este mi punto, en X va a ser negativo, se está viniendo hacia la izquierda, y en Y será negativo también, ¿verdad? Negativo y negativo. Entonces, esta será una línea de menos 40, menos 30. Esta será una línea de menos 40, menos 30. Enter. Voy a bajar 20 unidades. Voy a subir un poco esto. Voy a bajar 20 unidades a un ángulo de 90. Luego de eso, vamos a hacer esta pequeña inclinación que es en X mide 30 y en Y verás que esto mide 10 unidades. Este es mi punto 0, 0, entonces X va a ser negativo y Y también será negativo, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces esta será una línea de menos 30, menos 10. Enter. Voy a entrar 30 unidades hacia la izquierda. Serán 30 unidades a un ángulo de 180 grados. Voy a direccionar 60 unidades hacia arriba. Voy a direccionar estos 60 unidades hacia arriba a un ángulo de 90. Enter. Para la izquierda nuevamente serán 60 unidades. Y para abajo otra vez serán 60 unidades. Entonces voy a decir 60 a un ángulo de 180 grados. Y 60 a un ángulo de 90. Luego de eso vamos a hacer una línea de 30 unidades hacia la izquierda. Será una línea de 30 unidades, tab a un ángulo de 180 grados. Voy a generar una línea nuevamente considerando este mi punto 0, 0. X será negativo para la izquierda y Y será positivo. Será una línea de menos 30, 10 positivo. Será una línea de menos 30 unidades, 10 positivos. Esta será una línea de 20 unidades. Voy a decir entonces 20 unidades a un ángulo de 90. Esta será una línea de en X 40 unidades negativos, porque se está yendo para la izquierda, y en Y serán 30 unidades. Entonces será una línea de menos 40, en Y serán 30. Voy a subir 50 unidades a un ángulo de 90 grados. Y por último debo cerrar la forma con una línea de 40 unidades de distancia a un ángulo de 180 grados. Y Enter para terminar. Y verás que ahí está hecha la forma. Otra forma de hacer líneas también es considerar la activación del modo orto. El modo orto o el modo ortogonal lo que hace es forzar el sentido del ángulo en proyecciones ortogonales. Estamos trabajando sobre el plano, entonces los únicos ángulos que forzarán serán los ángulos de los vectores x, y. Veamos cómo funciona. Asumamos que pretendo hacer nuevamente este cuadrado de 100%. Entonces voy a tomar una línea. Quiero que veas que en el momento que hago un clic ya no se mueve el mouse como se movía cuando hicimos los dos ejemplos.
Entonces simplemente debo direccionar y marcar las distancias. Esta será una distancia de 100, Enter. El ángulo está forzado, simplemente direcciono el sentido del ángulo y en este caso el ángulo está forzado a una línea de 180 grados. Esta será una línea entonces de 100 unidades, Enter. No necesito marcar el ángulo porque este ángulo está forzado, ¿no? 100, Enter. Un comentario adicional. Si bien no necesito marcar el ángulo para generar una distancia, verás 100, Enter, sí puedo marcar el ángulo. No es obligatorio marcarlo porque el ángulo está forzado, pero sí pudiera hacerlo de ser necesario. Entonces, asumiendo que quiero hacer una línea de 100 unidades, Tab a un ángulo de 45 grados, perfectamente pudiera hacerlo. Pero, ojo, por defecto el ángulo sí está siendo forzado a proyecciones ortogonales, X y Y. Enter para terminar. Bueno, espero te haya gustado esta primera práctica y muy pronto seguiremos subiendo más contenido. Muchas gracias.